Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Formación Política Colombia Humana. Hoy con nuestro escenario habitual de conciencia ambiental, con un panel pues estupendo a propósito de las transiciones hacia las energías limpias, una transición energética, una transición hacia la democracia real, hacia la democracia viva, donde se entienda el poder de los ciudadanos y ciudadanas como constituyentes primarios y sus derechos a estar representados. Y por último, una transición a la paz, ya el cese de tanta violencia que tiene agobiado nuestros territorios. Es así como tenemos hoy unos invitados muy especiales, no sin antes dar una bienvenida a la Unión Sindical Obrera USO. Hoy nos acompaña su presidente y su decisión de sumarse al pacto histórico. Ese pacto histórico que abandere un cambio de modelo económico, que deje atrás la minería, la extracción de hidrocarburos, para hacer una transición clara a fortalecer el campo y como tal a los campesinos y campesinas, y así poder no depender más de estos combustibles fósiles y de la extracción como tal. Entonces, rápidamente, hoy estamos con el profesor Esteban Correa, que siempre nos acompaña, el compañero PhD en Ciencias Ambientales, que hace la moderación como tal del escenario, como ya es costumbre, pero pues un saludo muy especial a los compañeros que nos acompañan hoy. En su orden es el compañero Edwin Palma, presidente de la USO. También está con nosotros en el escenario el compañero Fidel Poveda, biólogo de la Universidad Nacional, compañero, amigo, siempre en todas las causas ambientales y gran conocimiento y profundidad en el tema. También tenemos al compañero Emerson Mayo desde el Chocó, y pues con una experiencia consabida como tal de cómo el papel de los recursos naturales y todo lo que tiene que ver en su territorio en el uso de las energías. Y ya en un momentico se va a conectar el compañero José Cuesta, también con una mirada amplia hacia el pacto histórico y qué significa como tal esas transiciones de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los dejo en las manos del profesor Esteban Correa. Entonces, muchas gracias, compañero Edwin, en nombre del Pacto Histórico de Colombia Humana. Bienvenidos y bienvenidas al Pacto Histórico. Adelante, compañero. Muy buenas noches. Muchas gracias por esa presentación a cada uno de los panelistas que tenemos hoy en este evento tan importante, en este programa de siempre, que ya es costumbre, los jueves a las 6 de Conciencia Ambiental, un programa de la Escuela de Formación Política de la Colombia Humana. Hoy vamos a girar en torno a un tema protagonista en la historia de Colombia. No es una cosa mediática y producto pues de campañas publicitarias simplemente, sino que vamos a hablar de un tema que es trascendental en la historia de Colombia, que quizás podría transformar a Colombia para siempre, para mejor. Y esto es el pacto histórico. Vamos a hablar del pacto histórico y también de las transiciones de energías para Colombia, pero primero en el contexto del pacto histórico. Como de pronto todos los seguidores de la Colombia Humana y de todas las fuerzas alternativas, ya se conoce que se ha hecho un llamado para que se converja en esa unión de colocarnos de acuerdo en qué es lo más importante para nosotros los colombianos. Entonces, yo quisiera que ya que tenemos este panel de lujo, con todos los que ya Constanza presentó, quisiera que nos comentara cada uno de ustedes qué significa el pacto histórico para ustedes personalmente y para las organizaciones que representan. Entonces vamos a comenzar primero con Edwin, luego con Emerson y luego con el profesor Fidel Ernesto. Entonces, Edwin, bien pueda, es su palabra. Gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí estar en este escenario.
Y bueno, para responder en palabras concretas esta pregunta, creo que el pacto histórico es esperanza, es decir, es la posibilidad de que podamos tener un gobierno alternativo, diverso pero alternativo, es decir, distinto a lo que nos ha gobernado durante muchos años. Es la posibilidad de que tengamos mayorías en el Congreso, porque pues solamente así tengamos un presidente alternativo y no tenemos la mayoría en el Congreso, pues obviamente no vamos a poder hacer las reformas. Y es la posibilidad y es la esperanza de poder todo eso que hemos reclamado en los mítines, en las marchas, en las huelgas, en los paros, en la lucha social, sindical, gremial, estudiantil, campesina, indígena, feminista, lo podamos hacer realidad a través de decisiones políticas y a través de leyes de la República. Es la posibilidad de modernizar esta democracia todavía anclada en el feudalismo. Es la posibilidad de que los trabajadores, los campesinos, los indígenas tengan voces en el Congreso y tengan voces en el gobierno. Es la posibilidad de que, insisto, podamos sentir que por primera vez nos prestan atención. Yo cierro esta primera pregunta o esta primera respuesta con una anécdota, y esto para invitar a los trabajadores a que nos apasionemos alrededor de esta campaña política. Porque nosotros estamos en una huelga, o cuando estamos en un mitin, o cuando radicamos querellas contra la tercerización por negativa a negociar en el Ministerio del Trabajo, en fin, queremos que el Ministerio del Trabajo nos responda. Tengo que decir a los trabajadores y a las trabajadoras, el Ministerio del Trabajo no es de los trabajadores, protege a los empresarios, protege a los gremios, está del lado de ellos, por lo tanto no van a dar resultados. Necesitamos un Ministerio del Trabajo de los trabajadores y para los trabajadores, y eso implica tener un gobierno para los trabajadores y tener mayoría en el Congreso. Queremos que ninguna empresa se niegue a negociar, ahí tenemos que tener un gobierno. Queremos que no haya tercerización ilegal, ahí tenemos que tener inspección en el trabajo fuerte. Queremos que se ratifiquen convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia laboral, tenemos que pasarlos por el Congreso. Queremos que se expida el Estatuto del Trabajo, tenemos que tener mayoría en el Congreso. Queremos que nos devuelvan los recargos nocturnos y los recargos dominicales que nos arrebató Uribe en el año 2003. Necesitamos tener mayoría en el Congreso. Entonces, nada más público y nada más político que el sindicalismo y los temas de los trabajadores. Y creo, y con esto termino, que el pacto histórico es esta posibilidad, pero eso implica que los trabajadores salgamos de la indiferencia. Y cierro con la frase de Gabriel García Márquez: si nosotros no nos metemos con la política terminará metiéndose con nosotros. Muy bien, Edwin, muchas gracias por tus palabras. Escuchemos al compañero Emerson. Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Les habla Emerson Mayo desde el territorio. Nosotros concibimos acá el pacto histórico como una era de paz y prosperidad, una transición justa, una transformación política, una transformación económica y una transformación social. Así como lo dijo nuestro compañero Edwin, es una esperanza para los territorios, unos territorios que vivimos en conflicto, y por eso vemos que este pacto es muy importante, es un pacto que nos puede llevar a un escenario de paz y un escenario de prosperidad. Se vienen grandes iniciativas, tanto políticas, económicas y sociales. Yo comparto con lo dicho con el doctor Edwin, esa posibilidad de que haya un gran congreso que pueda permitir dar esos pasos a esas transformaciones estructurales que necesita Colombia para poder llegar a esta era de paz. Yo considero que esto es un proceso largo, y espero que se fortalezca en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Escuchemos al profesor Fidel. Bueno, la ventaja de ser el último es que uno se suma a lo que dicen los anteriores y no de cajón, sino con toda racionalidad. Ante eso uno agrega cosas con las que uno espera estén de acuerdo los antecesores, ¿no? Lo que nos han antecedido en la palabra. Yo creo que el pacto histórico es un compromiso, un compromiso, mejor que la palabra apuesta, un compromiso por
instrumentar el Estado Social de Derecho por fin, la democracia por fin. Ya lo había comentado Constanza. Y eso implica reconocer la diversidad en todas sus formas, empezando por la diversidad económica. La gran falla, el gran error, el gran crimen del Estado colombiano hasta ahora es que se ha casado con una sola forma de hacer economía. Y es una economía especulativa, intrínseca al capitalismo. El capitalismo se manifiesta de diferentes formas, pero esencialmente es especulativo. Y en sus fases más críticas, lo que hace es poner el aparato del Estado a su servicio, por encima de los seres vivos en general. Les recuerdo, yo soy biólogo, entonces reivindico los seres vivos en general, pero también de los grupos humanos más en particular. Y eso es lo que toca revertir. Toca entender que incluso las formas de hacer economía son diversas. Es indispensable que se reconozca el papel del trabajador en un ámbito laboral capitalista, que es lo que reivindica muy bien el compañero Edwin, pero también es indispensable reconocer el ejercicio de profesiones liberales como la que yo he querido ejercer durante más de 35 años, que es la biología. Porque es indispensable, perdón que reitere tanto este adjetivo, que se entienda que hay labores creativas que implican el desarrollo individual para poder hacer colectividad. La ciencia natural como la biología es una de esas y requiere un desarrollo autónomo, especial, que no lo hemos logrado y que aspiro a que el pacto histórico sí lo entienda y nos dé el espacio. Yo aspiro que como dijo bien Emerson, logremos estar en el poder en el Estado durante varios periodos legislativos de gobierno. No nos basta 4 años, no nos bastan 8, de pronto 12 ya comienzan a ser útiles, porque es que hay que transformar esencialmente la sociedad en función, repito, de reconocer el papel de cada quien. Todos cabemos, sí, pero debemos ser ciertos y consecuentes con esa afirmación. Todos cabemos, sin exclusiones. Y nosotros los trabajadores de la ciencia natural, pero también los de la ciencia social, somos esenciales para el desarrollo de la sociedad. Y no necesariamente tenemos que estar actuando siempre en términos colectivos. Podemos conformar comunidades científicas, sí, pero la labor nuestra requiere mucho trabajo propio, de desarrollo intelectual propio. Y eso implica autonomía total con respecto al poder político, que no se ha logrado, al poder eclesiástico que se logró por allá en el siglo XIX en Europa y aquí en Colombia muy recientemente, independizar el trabajo científico de la influencia de las religiones. Y yo aspiraría a que hubiera un reconocimiento de una especie de poder ciudadano, que el pacto histórico reconociera un poder ciudadano. No digo que me esté pegando a lo que decía Chávez en su momento, no. Chávez coincidió con lo que yo venía pensando desde hace muchos años. Es decir, los colegios profesionales, por ejemplo, que son una de las perspectivas que están planteadas en la Constitución Política de Colombia, específicamente en su artículo 26, deben ser desarrolladas. Deben manejar presupuestos autónomamente sin intervención de los gobiernos para que la ciencia avance. Y me anticipo un poco a la segunda pregunta. Los cambios de hábitos en cuanto a consumos de fuentes de energía serán más posibles en la medida en que tengan más ciencia que ingeniería. Y por ahora dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Fidel, y a todos por la respuesta acerca de qué significa el pacto histórico para todos nosotros. Me llama mucho la atención lo que acaba de decir Fidel en cuanto a que en ese pacto histórico, pues no solamente es entre nosotros los humanos, sino, tenemos que involucrar también a los animales no humanos,
a todos los seres vivos, porque nosotros mantenemos en guerra con ellos, ¿no? Hablo nosotros en términos de todos los seres humanos, mantenemos en guerra con la naturaleza. Entonces, además de hacer la paz con los grupos guerrilleros y con todos entre nosotros, también tenemos que hacer la paz con los animales, con las plantas, con los árboles, con el clima, con el aire, porque la estamos destruyendo. Estamos en una guerra y lo más tenaz es que la naturaleza no está en contra de nosotros, ¿no? Pero nosotros sí estamos en contra de ella, y ese modelo económico que tenemos nosotros tan agresivo, esa extracción que tenemos de exprimir, básicamente somos como una especie de plaga, ¿ya? O de virus, no sé cómo comparar eso, está llevando a una gran crisis ambiental, o ya estamos en una gran crisis ambiental. Bueno, entonces recordamos que nosotros en estos momentos estamos en vivo en Facebook Live. Hay varias personas que nos están saludando en estos momentos, y saludamos a Isabel Pérez, que siempre nos acompaña, a Hipatía Hurtado, a Joel Bartolo, a Juan Carlos Zapata. Todos ellos nos están apoyando en estos momentos, y quisiera hacer una pregunta o transmitir una pregunta que está haciendo Juan Carlos Zapata, porque este espacio también es para eso, ¿no? Para que las personas que nos están escuchando puedan hacer preguntas y nosotros poderles responder en vivo. Aquí Juan Carlos Zapata está haciendo un cuestionamiento muy crítico, de pronto un poquito fuerte, pero yo lo quisiera tocar aquí porque nosotros, las fuerzas alternativas, pues hablamos de frente, y antes nos gustan estos temas para poderlos colocar en la mesa y discutirlos sin ningún tapujo. A Juan Carlos Zapata dice: ustedes hablan muy lindo, pero los de a pie seguimos sin empleo y nuestras familias con hambre, ni los sindicatos ni nadie se acuerda de nosotros, de nuestras necesidades. Eso dice Juan Carlos Zapata, y pues yo quisiera lanzar la pregunta. Yo creo que la persona más adecuada para responderla es Edwin, ¿no? Está hablando aquí de que las personas de a pie, que ni siquiera son trabajadores porque no tienen empleo, entonces, ¿qué hacen esas personas? Están aguantando, muchas personas aguantan hambre aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? ¿El pacto histórico es para ellos o qué? O sea, parece ser que los del pacto histórico somos los de clase media, los que tenemos un trabajo, los que tenemos seguridad social, pero la gente que no tiene empleo formal o que ni siquiera tiene empleo en estos momentos, sino que vive el rebusque, ¿qué hacen esas personas? Edwin. No, Juan Carlos tiene toda la razón, es decir, tenemos un nivel de desempleo que bordea el 20%, un nivel de informalidad del 50%. Antes de la pandemia ya estábamos mal, pero precisamente esas cifras de desempleo y esas cifras de informalidad dependen de decisiones políticas. Por ejemplo, este es un país en el que no se industrializó y entonces no se generó empleo. Este es un país que depende de las materias primas, de los combustibles fósiles, y no se ha pensado en desarrollar, por ejemplo, el agro, donde este país es 75% rural y hay toda una oportunidad. Por eso el punto primero del acuerdo de paz permitía desarrollar el agro, devolverle la tierra a los campesinos, poner a producir el agro y ahí generar un sinnúmero de empleos alrededor de esto. Entonces, claro, tiene Juan Carlos toda la razón, pero no le puede echar la culpa a los sindicatos. Ahí no tiene la razón. Bueno, solamente diría que el sindicato tiene parte de culpa en no reconocer esa transformación acelerada del trabajo. Comparto lo que decía Fidel, es decir, todavía se tiene la concepción de que el trabajo solamente es el trabajo subordinado, el trabajo de contrato de trabajo, el trabajo de vinculación legal y reglamentaria, pero ese trabajo es cada día más escaso. Es decir, hoy hay otras formas de trabajo, el trabajo en las plataformas, lo que decía Fidel, las profesiones libres. Los informales, muchos son trabajadores, de por sí son trabajadores, solo que no tienen la protección del Estado que deberían. Entonces, los sindicatos no han entendido que hay que ir a organizar a esos trabajadores, a los informales, a los que no tienen vínculo laboral, a los que no tienen protección social,
porque hacia allá tienen que migrar los sindicatos. Si los sindicatos se quedan organizando solamente trabajadores con contrato a término indefinido en alrededor de un modelo fordista de la organización del trabajo, van a desaparecer a corto plazo. Entonces, yo creo que en parte tiene razón, pero la culpa no es de los sindicatos, es la culpa de un modelo económico, de un gobierno que toma decisiones políticas en contra de los intereses de las inmensas mayorías, que en efecto son los desempleados y los informales. Ahí hay un comentario y quisiera referirme porque lo están proyectando. Yo desde que entré al sindicato hace 17 años, siempre nos han dicho lo mismo, pero que los sindicatos se venden al mejor postor, que los sindicatos entregan los derechos de los trabajadores, y siempre es lo mismo. Pero no se concretan, primero, esas denuncias, ¿sí? Cuando hay una venta de un derecho, pero más allá de eso sin los sindicatos la situación de los trabajadores en el país sería peor de la que ya tenemos. Los sindicatos en esta pandemia con las uñas pelearon por proteger el empleo. Incluso se pusieron del lado de las pequeñas y las medianas empresas para que les subsidiaran la nómina. Y eso lo hicimos los sindicatos. Los sindicatos nos opusimos a todas las medidas legislativas en el marco del estado de excepción. Los sindicatos seguimos movilizándonos en las calles. Y es el sindicato, la organización social histórica por excelencia, que ha dado ejemplo de oponerse al modelo neoliberal y al capitalismo. Ejemplos de ellos es la oposición al Tratado de Libre Comercio, que el ALCA no se materializó gracias al movimiento sindical internacional, solo por poner un ejemplo. Pero gracias a los sindicatos se crearon los estados de bienestar y los estados social de derecho. Lo que pasa es que, sin duda alguna, también hay sindicatos y hay sindicalistas corruptos. Hay sindicatos y hay sindicalistas que no entienden la transformación del trabajo. Hay prácticas que cambiar. Pero en términos generales, el sindicalismo es importante para cualquier democracia y ha sido, insisto, una organización social históricamente que se le ha enfrentado con valentía al modelo neoliberal y al capitalismo. No por eso gratis tenemos 3.000 compañeros y compañeras asesinadas en los últimos 30 años por oponerse a un modelo económico y sobre todo por ser independientes a los gobiernos. Muchas gracias, Edwin. Yo quisiera escuchar a Emerson, porque Emerson es representante prácticamente de un territorio olvidado en donde el trabajo informal creo que es la tendencia, ¿no? Trabajo informal en esas zonas tan olvidadas de Colombia y que son tan ricas en biodiversidad y son tan ricas también en minerales, ¿no? Entonces, Emerson, ¿qué piensas de esto? ¿El pacto histórico acoge también a estas personas que no tienen trabajo, son informales o que viven del rebusque? Tienes que prender el micrófono. Claro que sí, Esteban, compañero Esteban, lo que manifiesta el compañero es muy importante y la verdad que él tiene toda la razón. Lo que pasa es que aquí hay un escenario de pobreza que nos han llevado una pobreza absoluta. En los territorios, acá todo el mundo está en un modo de rebusque. O sea, todo el mundo tuvo que ingeniársela porque no hay nadie que responda, no hay nadie que defienda los derechos de los de a pie. Entonces todo el mundo le tocó que como que rebuscarse. Pero sí tenemos que ir directamente y tener muy claro que tenemos que ir al escenario de ese gran pacto o ese escenario, de ese pacto histórico que posiblemente, y yo estoy muy seguro que nos daría una muy buena solución a lo que estamos mirando. Ese pacto, como lo había dicho anteriormente, va a generar lo que son unas transformaciones económicas y productivas. Vamos a recuperar todo y vamos a cambiar ese sistema de esa economía a través de los hidrocarburos, de ese sistema convencional y pasar a ese modelo agrícola. Y yo creo que ahí está ese ejercicio y por eso creo que nuestro compañero tiene mucha razón en lo que manifiesta. Los de a pie, nadie defiende los derechos, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio de participar en ese pacto para regenerar esas transformaciones sociales, económicas y productivas que están requiriendo todas esas personas de a pie y todos los colombianos y todas las personas que vivimos acá en la región, porque también vivimos un tema de inseguridad y de violencia que uno se pone queda hasta preocupado
hay hambre y también violencia, yo creo que es como que nos quisieran como acabar, nos quisieran eliminar. No nos acabó el virus, entonces ahora los que estamos todavía vivos creo que tenemos una esperanza y queremos ese escenario de paz y prosperidad. Tenemos que avanzar todos y aquí deben estar los de a pie, los que están trabajando, los que no están trabajando, los sectores políticos que vean que este es un escenario de paz. Muchas gracias. Gracias, Emerson. Bueno, lo cierto es que el pacto es un pacto para hacer un gran cambio. Un cambio, yo creo que total en todos los niveles, económico, social, de prácticas, de consumo. En todos los niveles va a ser ese cambio. Pero algo clave es que ese cambio no puede ser de manera abrupta. No puede ser un cambio de la noche a la mañana. Primero, porque es imposible, ¿no? Segundo, porque si se hace así, si llegase a hacerse muy rápido, pues va a acarrear gran sufrimiento y unas crisis económicas y sociales también muy grandes. Entonces, ese cambio tiene que ser de a poco. Y ahí es donde entra el término de la transición. Cuando hablamos de transición energética, de cambio de un sistema basado en la energía fósil, por ejemplo, a un sistema económico basado en energías limpias, por ejemplo, energía eólica o energía solar, eso no se da de un día para otro. Eso es una cosa que requiere bastante tiempo. O sea que ni siquiera se va a lograr en un periodo presidencial. Eso no se va a lograr en 4 años. Eso se va a lograr en varios periodos progresistas, en varios periodos que tengan esa visión de cambio. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el término transición. En cuanto a la transición, entonces me gustaría que discutiéramos el tema y que visualizáramos qué son esas cosas que tenemos que hacer en ese periodo de transición, cuáles son los puntos más álgidos en ese periodo de transición. Bueno, por aquí le damos la bienvenida a nuestro compañero José Cuesta, que se conectó un ratico y luego se desconectó otra vez. Ojalá no se vuelva a desconectar. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos ustedes, a todos los compañeros del panel. Sí, quiero de antemano disculparme, ya lo sabe Constanza, es que estamos ahí en estos momentos también en la coordinación del diplomado, la Constitución del 91, 30 años después. Entonces voy a estar con ustedes un ratico, compartiendo algunas iniciativas y pues inmediatamente deberé salir. Bueno, antes de que se vaya, entonces lo cogemos cortico y lo inauguramos con esta pregunta. ¿Qué piensa usted en cuanto a ese periodo de transición? ¿A qué vamos a hacer transición y cuáles son los principales problemas que se pueden generar en esa transición? Porque ese periodo no es de color de rosa, ¿no? Es un periodo muy difícil, muy complicado. Entonces, tenemos que estar preparados ¿para qué? En la transición como tal. Yo estoy trabajando mucho un tema que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver de alguna u otra manera con el fenómeno de las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático en Colombia, pero que particularmente están ligadas con la necesidad de acabar con la más imbécil de todas las guerras que se libra en Colombia y en el mundo, es la guerra contra las drogas. Como lo hemos dicho siempre, nosotros venimos haciendo la tarea más estúpida del mundo, que tiene que ver con declararle la guerra a las drogas en Colombia, que significa declararle la guerra a la naturaleza. Y ahí vamos encontrando la relación entre el tema de las drogas y, por supuesto, la necesidad de adaptar de adoptar unas políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Porque esa guerra contra la naturaleza, que nos la impuso Nixon hace 50 años en una forma absolutamente de política colonial, que en su momento
perseguía el fenómeno de la marihuana punto rojo, que era tan apetecida en los centros de consumo de los Estados Unidos. Y para ello hicieron uso de la guerra, tal cual como literalmente suena la palabra, una guerra con aviones, fumigaciones y paraquat, para acabar la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, a propósito de toda la estructura ecológica principal de esta nación. Terminaron acabando con la marihuana punto rojo, que estaba haciéndose sembrada en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también acabaron con la Sierra Nevada de Santa Marta, que es uno de las figuras ecosistémicas más importantes de este país. La pregunta que uno debería hacerse, ¿y todo esto para qué? Para que 10 años después la marihuana se trasladase de escenario de producción al estado de California. Y el estado de California se convirtió desde los años 85 en el mayor productor mundial de la marihuana. 2. Hay que mirar las elecciones del 4 de noviembre del año pasado más allá de la derrota contundente. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Se te fue un momentico, pero te escuchamos. Ay, pero se me fue la imagen. No, pero te estamos escuchando, tranquilo. Ahí se oye, José. Perfecto, entonces decía lo siguiente, que las elecciones del 4 de noviembre del año pasado hay que leerlas más allá de la derrota contundente que afortunadamente el pueblo norteamericano le propinó al gobierno fascista, racista, homofóbico de Donald Trump. Ahí hay un par de datos que me parece importante tener en cuenta. El más reciente, el estado de Nueva York acaba de decidir en el Congreso Estatal del estado de Nueva York la legalización de la marihuana con fines terapéuticos y recreativos. Y eso significa que ya más de las 2/3 partes de los 51 estados de los estados de la Unión, que son los Estados Unidos. Bueno, ahí yo creo que ya perdimos a José. Pero bueno, sigamos escuchando entonces. Gracias, José, pues por la intervención. Ese tema es muy importante. El tema de la lucha contra la droga es un tema tanto social como ambiental, 100%. Y tiene que ver mucho, pues, con el orden público de los territorios. Compañero, por acá el compañero Fidel. Cuando hablamos de transición ¿de qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son esas dificultades en ese periodo de transición que estamos comentando? Pues como algo les había dicho iniciando, yo creo que la peor dificultad a la que nos enfrentamos nosotros como colombianos, como parte de este segmento de mundo llamado Abya Yala, es que la decisión política de las dirigencias de este país fue adoptar un modelo económico especulativo, que es intrínseco al capitalismo en su esencia. Ojo con eso. De lo más atrasado a lo más avanzado del capitalismo, la esencia es especulativa. Y desde ese punto de vista decidió proscribir la ciencia y la educación. Y esa falta de ciencia, esa falta de educación es lo que nos tiene más en riesgo de que el cambio climático nos termine de fregar como civilización, como grupos humanos incluso. No solamente a lo que nos pretendemos civilizados, sino a los diferentes pueblos que ocupan este territorio de este país, que no necesariamente tienen por qué admitir la civilización como forma idónea de vida. Pero a pesar de eso, lo cierto es que se necesita invertir fuertemente, y creo que ese es un compromiso serio que el Pacto Histórico debe asumir, invertir fuertemente tanto en investigación como en educación, una muy buena parte del Producto Interno Bruto. Obviamente eso implicará bajar gastos militares, que eso es la peor botadera de plata. Pero yo digo que por lo menos sumando entre investigación y educación debemos tener más o menos el 20% del PIB. Y no estoy exagerando, porque han sido demasiadas décadas, siglos incluso, desde la invasión española, 5 siglos, de dejarnos coger ventaja de las realidades naturales y a su vez peor aún, de la codicia
de la codicia de las dirigencias económicas y políticas que han usurpado el poder público en Colombia. O sea que la transición requiere inversión fuerte en investigación y educación y aprovechar el capital humano, no me gusta la expresión, pero digámoslo así, el potencial humano mejor que tenemos ya formado para adelantar ejercicios de restauración ecológica del nivel de organización de la vida llamado bioma, que es el que está identificado con el clima. Es el que nos enseñan en primaria como los pisos térmicos, ¿no? Templado, caliente, templado, frío, páramo y nieves perpetuas. Es un poco más complejo que esa explicación, pero debemos avanzar en garantizar el buen estado de esos biomas que están en esos pisos térmicos para que el exceso de CO2 que se ha generado por la quema de combustibles fósiles, que está en exceso en la atmósfera, repito, sea absorbido por biotas complejas que lo fijen en biomasa, de modo tal que la concentración de dióxido de carbono se reduzca en la atmósfera y pueda progresivamente reducirse ese cambio climático tan abrupto, al cual no hay que temerle, porque la historia de la Tierra implica cambio del clima todo el tiempo. Lo que pasa es que en un periodo civilizatorio de apenas 500 años o 200 años, eso es demasiado grande. Ese es el problema, el desbalance de escalas de tiempo con la que nosotros estamos. Y nos toca acelerar nuestros procesos educativos, nuestra apropiación del territorio, nuestra adaptación como seres humanos a este territorio, mandando a la basurero de la historia toda la influencia de la Europa invasora, retomando la memoria de los pueblos originarios, y vaya usted el compromiso tan grande, para lo cual necesariamente tenemos que hacer ciencia pues con una labor educativa coherente, consistente, o sea, donde se demuestre total consecuencia con lo que se dice, ¿no? Es decir, si estamos hablando de adaptación al cambio climático, pues no vamos a estar cogiendo la caca del perro y metiéndola entre una bolsa de plástico, que ese es el peor absurdo que se le ocurrió a los negociantes de la basura. Eso es condenar a la contaminación eterna. Sí. Entonces, digo yo, en esos tres frentes hay que centrar la transición: investigación, educación e inicio de cambios de hábitos. Perfecto, Fidel, muchas gracias. Bueno, algo importante que siempre sale en las discusiones sobre transición es qué va a pasar en términos laborales, porque pues Ecopetrol es una empresa pues muy importante en Colombia, genera unos grandes rendimientos, hay muchos trabajadores que dependen de esa empresa. Entonces, cuando se habla, no, es que vamos a hacer una transición del carbón y de los combustibles fósiles hacia energías limpias, entonces la gente del común, los trabajadores, principalmente los que están trabajando, por ejemplo, ahorita en las empresas de carbón y en las empresas de Ecopetrol, pues la primera preocupación es, no, pues nos vamos a quedar sin trabajo, porque se va a acabar esta empresa. ¿Qué va a pasar con estas empresas entonces? Me gustaría mucho escuchar a Edwin, que es el representante de aquí de los grupos sindicales, ¿qué pasa en ese escenario, en ese periodo de transición con los empleos de esas empresas? ¿Qué va a pasar con esas empresas? No, yo creo que la respuesta concreta a esta pregunta es: hay que anticiparnos, porque igual eso va a pasar. Ya lo hemos visto, no producto necesariamente de la transición energética, sino producto, por ejemplo, de la caída de los precios del petróleo. Cuando caen los precios del petróleo, unos proyectos se hacen inviables, entonces se cierran campos y se despiden trabajadores, y eso genera desempleo, y con el desempleo entonces inseguridad, violencia, en fin, entonces, y pobreza, sin duda alguna. Está pasando en el carbón, no necesariamente producto de la transición energética también. Está pasando en la minería de oro, por ejemplo, en California, Santander, donde se negaron los títulos de las licencias mineras, 400 trabajadores en la calle, incluso con fueros sindicales, fueros circunstanciales. En el carbón, cerca de 1.200 trabajadores despedidos por Cerrejón, por Prodeco.
Entonces, yo creo que lo clave ahí es anticiparnos, pero nosotros podemos construir cualquier propuesta de protección social, por ejemplo, para los despedidos, o lo que hicimos en Ecopetrol, para retirar a un grupo de trabajadores en mejores condiciones de la ley, acordamos un plan de retiro anticipado. Uno puede tener la mejor propuesta, pero si no tiene la correlación de fuerza para hacer la política, pues obviamente no va a pasar. Yo creo que los sindicatos, y por eso venimos trabajando desde hace rato en ese gran propósito, los sindicatos del sector energético, energía, gas, petróleo y carbón, sin duda alguna, tienen que unirse, deben hacer esa mega locomotora sindical para enfrentar la locomotora mineroenergética del país y plantear una transición energética para que cuando dejemos de usar el petróleo y el carbón, pues no quedemos simplemente con los huecos, con los pasivos ambientales, con los desempleos y con el desempleo, más pobreza, más violencia y más inseguridad. Entonces, estamos en esa tarea, en el marco de las discusiones alrededor de la unidad que tenemos entre los sindicatos, en construir una propuesta de transición energética justa. Le hemos puesto un apellido que ha acuñado el movimiento sindical internacional, entendida esta como la necesidad de vincular a esa transición energética a los trabajadores, a las comunidades y a las regiones, porque cuando usted habla de transición energética simplemente se habla de diversificar la matriz energética, pero no se habla de qué va a pasar con las comunidades que van a dejar el petróleo, el carbón enterrado o que lo han agotado, y qué va a pasar con los trabajadores que se prepararon toda la vida para trabajar en estas industrias que son cada día más incómodas para el planeta. Entonces, claro, eso es va a ser un fenómeno disruptivo que si no nos anticipamos y no nos preparamos, pues va a pasar por encima de nosotros. Y cierro esta intervención diciendo que la transición energética es inevitable y se va a hacer con nosotros, sin nosotros o por encima de nosotros. Muy importante lo que acaba de decir Edwin, y también hay que tener en cuenta que en la propuesta que se ha tocado, pues tampoco es que se van a desaparecer esas empresas, sino que se van a transformar, ¿no? O sea, por ejemplo, Ecopetrol se va a transformar en una empresa, pues va a seguir siendo una empresa de energía, pero de otro tipo de energía. Entonces los trabajadores básicamente van a pasar de un modelo a otro, pero se va a pretender que su fuente de trabajo no se vea perjudicada. Compañero Emerson, usted que está en los territorios, cuando se haga esa transición energética, de seguro se van a comenzar a vislumbrar oportunidades en los campos, y allá el Chocó es una tierra pues tan rica, y no solamente en el agro, sino también en ríos, ¿no? Una fuente hídrica enorme. ¿Cómo visualiza usted el empleo en ese territorio, de pronto absorbiendo mano de obra que van a salir de estas empresas que trabajan ahora en el carbón y en petróleo y sus derivados, ¿no? Porque pues el petróleo no solamente es gasolina, sino que muchísimos productos se sacan del petróleo. O sea, eso va a impactar enormemente la economía en muchas esferas. Entonces hay que crear muchas fuentes de trabajo y se van a tener que generar muchas propuestas productivas. Entonces, ¿cómo se visualiza eso? ¿El Chocó cómo podría absorber de cierta manera alguna de estos empleos? Tienes que abrir el micrófono. Bueno, como primero, quiero hablar de la transición y colocarle una palabrita muy efectiva, que es la transición justa. Pues la transición debe ser justa, primero para darle cumplimiento a esos acuerdos internacionales como el de la OIT, el 169, donde las comunidades de los territorios deciden sobre sus proyectos, sobre lo que están haciendo en sus territorios. Eso es importante por cuanto no se está dando el cumplimiento a ese tipo de normatividad, y por la cual vemos que hay una oportunidad, pero también ha habido un problema muy profundo, porque están pasando sobre el ejercicio de esas consultas previas en los territorios de acá del Pacífico, especialmente en el Pacífico.
Caso aparte, recuerdo un tema que nosotros somos muy mineros, el tema de la minería artesanal y agricultura. Vemos sí una gran oportunidad en ese pacto porque se va a desarrollar la agricultura, pero hay unos ejercicios que se tomaron acá en el tema de la minería y hubo una zona importante acá en el Chocó, que es la zona de San Juan. Casi hubo unas políticas de Estado que casi violentaron a los derechos laborales de toda la población que se ha dedicado ancestralmente a la minería artesanal. Y llegaron un momento a quedar todos sin hacer nada porque no sabían hacer nada. Entonces mira la importancia de lo que va a entrar a la nueva transición justa sobre el pacto histórico. Pues la reactivación agrícola podría generar, y creo que lo va a generar, una gran oportunidad de empleo en la cual hoy tenemos unos empleos de una manera exorbitante en el sector informal, como lo que te está comentando hace rato. Todos estamos buscando hacer cualquier cosa y no hay empleo. Y yo creo que tendríamos una gran oportunidad de entrar a desarrollar todo ese tema del desarrollo rural agrícola acá en el departamento, y sería una era de paz porque empezaría a generar las oportunidades de empleo para todos y podríamos resolver el problema del desempleo. Caso, por ejemplo, vemos en Quibdó que se ha sobrepoblado, pero es toda la gente de los diferentes municipios que se vienen porque no encuentran oportunidades, y tampoco las hay en Quibdó. Entonces mira que entrando a este pacto, entrando a ser parte de esa transición justa, podríamos nosotros encontrar de que el desarrollo del sector rural podría otra vez iniciar una nueva era de empleos decentes para las poblaciones en los territorios que vivimos. Muy bien, gracias. Gracias, Emerson. José, usted que entró y se fue, pues yo sé que son problemas técnicos, pero bueno, estamos tocando el tema en esa transición en donde se van a tocar los trabajos. Eso no se puede negar. El empleo se va a ver de alguna manera tocado, influenciado, y también se tiene que transformar, ¿no? ¿Cómo los territorios o cuáles serían esas propuestas que podrían de alguna manera amortiguar ese efecto negativo que se puede ocasionar haciendo esa transición energética? Bueno, en materia de medidas de transición energética, quiero señalar lo siguiente, no sin antes señalar también que al final quiero rematar la idea que finalmente no pude compartir con ustedes, pero bueno, lo primero es que en el marco del gobierno del Pacto Histórico de Gustavo Petro hay decisiones ejecutivas que tenemos que tomar. Primera, y una es muy importante, y es para la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer el metro subterráneo. Eso hay que decirlo, hay que notificarle pues a todo este nido de corruptos y corrupción que se está dando alrededor del metro elevado en Bogotá, que a partir del 7 de agosto, seguramente en un primer decreto que se adopta, es que volvemos a los estudios originales, que son los únicos que han concluido la fase 3 de estudios de ingeniería de detalle. En estos momentos los chinos están cumpliendo la tarea de la segunda fase, que es la fase de factibilidad. Esto es una cosa absolutamente monstruosa. Ya la Contraloría ha dicho, tanto la distrital como la nacional, que ese fenómeno del metro elevado de Bogotá huele mal. Como estamos hablando de transición energética, lo primero que vamos a hacer es recuperar los estudios completamente concluidos del gobierno de la Bogotá Humana, 136.000 millones de pesos, que Peñalosa debería además estar en la cárcel. Terminó botando a la basura 136.000 millones de pesos. Contratan ahora este engendro del metro elevado en Bogotá sin que existan los estudios técnicos tal como lo define la ley. Y es que para la contratación de megaobras de esta naturaleza se necesita haber concluido, como se concluyó en el caso del gobierno de la Bogotá Humana, los estudios técnicos en su totalidad, incluidos los de la ingeniería de detalle. 2,
Esta es una medida que sí puede ser perfectamente del orden nacional en materia de transición energética. La electrificación del transporte público en todo el país. No más Transmilenio movido a través de la combustión del diésel, por ejemplo. Y esa sería una medida que podríamos perfectamente aplicar en el caso de la ciudad. Ni diésel, ni bioetanol, ni nada de esas cosas que pues terminan siendo a la lo mismo, ¿no? A la electrificación. Es una medida concreta, porque también me parece que es clave que nosotros entendamos que a partir del 7 de agosto entramos ya con medidas concretas. Tenemos que pasar de la poesía, de la metafísica, a acciones concretas. Y acciones concretas, como le acabo de señalar, en el caso del metro más importante que tiene el país, metro subterráneo. En el caso de todos los solobuses o los BRTs en todo Colombia, y eso implica Cartagena, eso implica Medellín, eso implica Cali, eso implica donde existan BRTs, vamos a pasar inmediatamente a un proceso de electrificación de los mismos. Son dos medidas muy concretas. Y te quiero terminar con el tema que estaba señalando, y es, en el caso de los Estados Unidos, ya 2/3 partes de los estados Unidos, de los estados de la Unión, han aprobado la legalización de la droga. Y por supuesto, lo de Oregon, hace un año, menos de un año, 6 meses, es muy importante. No solamente legaliza marihuana recreativa y terapéutica, sino que legaliza cocaína. Estamos en el momento de la legalización de la droga. Y eso es un elemento muy importante en este paquete de medidas concretas para defender el carácter ecológico y ambiental del gobierno de Gustavo Petro, del pacto histórico. Porque si nosotros logramos empezar a desarrollar en el marco de un diálogo multilateral, Europa y Estados Unidos, formas de salida distintas a la guerra y a la penalización de la droga, estaremos protegiendo trapecio amazónico y por supuesto el trapecio de la Orinoquía, y eso es demasiado importante. Y a eso agréguele, y tiene que ver con el tema de cambio climático, es la necesidad de la reforma agraria ya, precisamente para impedir que en medio de esta situación económica y social tan grave que ha generado el neoliberalismo y ahora pues reforzado con el COVID-19, está generando un ejército de gente desempleadas que no hacen otra cosa que coger el camino hacia la Amazonía o hacia la Orinoquía para sembrar cultivos de uso ilícito como la hoja de coca o como la flor de amapola. ¿Y eso qué significa? Y lo ha dicho el mismo Gustavo Petro. Para lograr que efectivamente paremos esos procesos de colonización, de quema de la selva amazónica y del trapecio de la Orinoquía, se necesita simplemente tomar medidas como estas. Voy a contarles muy rápidamente. El clan de los Ochoa Vázquez, un clan mafioso, criminal, hay que decirlo, del cartel de Medellín, tiene 1 millón de hectáreas sobre el corazón de la frontera agrícola en Colombia. Están sobre el enclave económico agropecuario del centro del país, concretamente lo que llaman el Magdalena Medio. 1 millón de hectáreas es exactamente el equivalente a todo el territorio suizo y a todo el territorio salvadoreño. Y en el entretanto, mañana lo vamos a ver, mañana Día Nacional de las Víctimas, hay 9 millones de víctimas que no tienen un centímetro de tierra, nada. Esa tierra que tienen exactamente los grandes terratenientes vinculados al narcotráfico, vinculados al paramilitarismo, tienen que ponerse en manos de los campesinos, que no necesitarán tener que irse a trascender de alguna manera la frontera natural, ecológica, de carácter agrícola en Colombia, sino que lo podrán hacer exactamente en las tierras más fértiles que tiene el país, pero que hoy están lamentablemente en manos del latifundio y de los terratenientes. ¿Para qué? Para la improductividad, para tener hipopótamos dentro de sus tierras, para tener todo tipo de fauna salvaje. Necesitamos adelantar ese proceso de la reforma agraria democrática como parte de la política efectivamente de adaptación y mitigación frente al cambio climático en nuestro país. Bueno, muchas gracias, José. No, pues nos deja sorprendidos con esas buenas noticias de acciones contundentes y reales que se pueden llevar a cabo muy rápido en Colombia, que es el metro subterráneo, la electrificación del sistema masivo en las ciudades
y de pronto una posible salida negociada, no con la guerra de combatir el narcotráfico, y de pronto una concertación de negociación para que haya una posibilidad de legalización de la droga que va a tener unos efectos económicos y prácticamente ese sería el final de las mafias en Colombia. Si se legaliza la droga, se termina la mafia en Colombia. Y en Estados Unidos obviamente también, ¿no? Entonces, no, esas noticias son muy alentadoras. Muchas gracias, José, por esas palabras y esas ideas que aquí vamos a estar siempre a la expectativa de cómo apoyarlas y cómo ayudar a sacarlas adelante. Bueno, ya porque el tiempo se nos está acabando, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes para que diéramos un mensaje a las personas que están viendo este video, para los que lo están viendo ahora y los van a ver en diferido, acerca de por qué razón deben adherirse al pacto histórico. ¿Cuál es esa razón fundamental que usted como representante de negritud, de los trabajadores, de la naturaleza, por ejemplo, en el caso de Fidel, cuál será la razón contundente para las personas que nos están escuchando para que pertenezcan y apoyen a este pacto histórico? Comencemos con Edwin, Emerson, José y Fidel. Gracias. Bueno, yo creo que primero hay que definir, o sea, bueno, ya empezamos cuando empezamos definimos qué era el pacto histórico, pero creo que hay que señalar que esta es una iniciativa, como lo dijimos al inicio, de esperanza para la transformación del país, lo cual requiere distintos sectores, porque si nos seguimos hablando los mismos con las mismas, pues no vamos a hacer el frente amplio que requerimos. Ojalá mantengamos este proceso, porque como bien se señaló aquí alguien que intervino, las transformaciones de transformar 200 años de vida feudal, de acumulación de capital, de modelo neoliberal, es decir, no lo vamos a hacer en un solo gobierno. Y esto implica hacer un proceso de largo plazo, pero implica unir distintos sectores. No podemos seguir hablándonos los mismos con los mismas. Y simplemente haberle cambiado el nombre de Colombia Humana ahora al Pacto Histórico y haberle hecho unas definiciones ahí un poco simplemente de forma. Necesitamos ir a hablar con la gente que no piensa como nosotros y tolerar a esas personas que no piensan como nosotros, pero que tienen un propósito fundamental, creo yo, cambiar el país. Hay otros que tienen un propósito fundamental y es vencer al uribismo, que yo creo que es un propósito loable, excelente, obviamente de grandes magnitudes, porque no todos los que no quieren a Uribe quizá sean petristas, entonces nos toca traerlos hacia acá, incorporar sus agendas, incorporar sus pensamientos, sus ideas y respetarnos en la diferencia, porque solo los que pensamos igual no vamos a conseguir los votos necesarios y esto de gana es con votos. Entonces yo cierro con dos mensajes. Uno, vamos a ir a hablar a otras personas, porque si todos los días nos encontramos con hablar nosotros mismos no vamos a conseguir los votos necesarios. Y segundo, un mensaje al movimiento sindical, a los trabajadores y a las trabajadoras. A veces, por tener un privilegio de un contrato de trabajo, una condición laboral estable o estar vinculados al Estado de forma estable, ese privilegio nos nubla la empatía, nos quita la empatía y nos desligamos de la política. Hay una despolitización de la clase trabajadora y eso implica salir de esa despolitización, hacer activismo sindical y político y no solamente censar la gente que va a votar, sino que llevarla a votar y además cuidar los votos para que no nos roben las elecciones. Con eso finalizo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Emerson, por favor. Mensajes para animar a las personas al pacto histórico. Bueno, el mensaje es decirles que ellos no están solos. Hay un escenario de paz y prosperidad a la cual todos estamos corriendo y en la cual los invitamos. Y comparto con la idea de nuestro compañero Edwin, que hay que trabajar e ir también a visitar a esas personas que no están de acuerdo con nosotros y tratar de incidir. Y acá, por experiencia, acá en el territorio, nosotros estamos en una crisis casi humanitaria y por lo tal un desempleo
desbordado, estamos en los índices mayores de desempleo y eso quiere decir que nosotros también tenemos que apoyarlos a ellos y por eso tenemos una propuesta de decirles que se está creando una cooperativa para los no trabajadores y trabajadores informales y generar una cooperativa y posiblemente generar un banco que pueda también resolver, porque acá estamos viendo un problema en los territorios de un agiotismo a la cual están llegando a un 20%, que eso se ha vuelto un problema social y de violencia acá en los territorios. Entonces, decirle a ellos, no están solos, aquí estamos creando los mecanismos para que puedan encontrarse y encontrarnos todos acá en el territorio, y esa es también nuestra invitación, y a todos los partidos y movimientos y organizaciones sociales, civiles, que se unan a este espacio, que se unan a la transformación política, a la transformación social y a la transformación económica, que es urgente para salvar la vida de todos los que vivimos acá en los territorios. Muchas gracias. Gracias. José. Bueno, lo quiero pensar musicalmente. El pacto histórico es el momento en donde llegó la hora para el baile de los que sobran. Le llegó la hora a los excluidos y llegó el momento de construir la nación de los plebeyos, para que podamos de verdad configurar y construir una paz grande en donde el reino de las justicias, la justicia social, la justicia ambiental, la justicia étnica, sean exactamente el principio fundamental de la acción política de ese gobierno, que va a tener que efectivamente desarrollar procesos de gobernanza para una paz grande, de justicia social, de justicia integral, de democracia radical, además, en un momento en donde soplan vientos del autoritarismo y del golpismo. Por eso es tan absolutamente importante, en el marco de los 30 años de la Constitución del 91, entender que hay una carta política que hay que defender, que es esa democracia participativa que lograron consolidar los acuerdos de paz de 1990, y que efectivamente los sectores que se oponen a la política de la vida que representa el pacto histórico están interesados en hacer uso de todo tipo de estratagemas y por supuesto todo tipo de acciones encaminadas a impedir que las elecciones del año 22 se puedan realizar. Por eso están urgidos de desarrollar todo tipo de acciones legislativas de contrarreforma constitucional para configurar lo que hemos denominado el golpe de Estado contra este propósito político, que hoy es imparable. El pacto histórico es imparable. Vamos a ganar ojalá en primera vuelta, y como lo dije en algún momento, creo que necesitamos prepararnos para gobernar, porque no solamente vamos a lograr el gobierno a partir del 7 de agosto, sino que después viene un momento definitivo, porque las mayorías nacionales no aceptarían que nosotros los desencantásemos. Por eso hay que tener capacidad técnica, de gestión administrativa, por supuesto, de mucha capacidad de sintonizarnos con el país nacional para lograr adelante todas estas reformas que, como bien lo dijo Edwin, que lo comparto, lo ha dicho Gustavo Petro, se iniciará un gran periodo, perfectamente de 3, 4 periodos de gobierno, en donde vamos a transformar esta nación de exclusividades en una nación de derechos y de oportunidades. Muchas gracias, José. Finalizamos entonces con las palabras de nuestro compañero Fidel. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han planteado los compañeros. Agregaría que el pacto histórico es la posibilidad de desmarginalizarnos, de incluirnos, porque el pacto histórico entiende la diversidad, la practica, la respeta. Y la diversidad, repito, social, económica, pero también la diversidad biológica, la diversidad biótica. Somos seres vivos, somos seres físicos, somos seres sociales. Tenemos esa complejidad como seres humanos, y el pacto histórico es la mejor posibilidad de entenderlo. Digamos, los otros movimientos que se dicen alternativos no cuentan con gente con convicciones como nosotros a ese respecto. Y eso implica la duda seria de que si llegaran al poder, de verdad hicieran las transiciones necesarias, intensas, ojo, no dando largas, eternas, sino intensamente, para lograr las transformaciones, es así, en un periodo medio, en un plazo medio.
Y las transformaciones implicarán, repito, el reconocimiento a la diversidad en todo sentido. En las múltiples formas de hacer economía, las economías populares, por ejemplo, y no solamente vistas como comercio, sino en todas sus expresiones creativas e investigativas, como lo queramos ver. Es la mejor posibilidad. Y hay que vincularse al pacto para cuidar esos votos de modo que no nos vuelvan a robar las elecciones. Entonces, por punta y punta es indispensable, es necesario, es convocante llegar al pacto histórico. Este capitalismo corrupto, que es el esencial, repito, no es que sea atrasado, es el capitalismo esencial. El capitalismo esencialmente es especulativo, excluyente, no necesita a la gente. De hecho, de ahí que vivan felices estos sinvergüenzas dejando por fuera de los ciclos productivos a más de la mitad de la población. Ese capitalismo es el que hay que derrotar. Y en este momento sí, el paradigma se llama Uribe, el defensor de ese modelo, pero no solamente Uribe, es ese paradigma con Uribe o sin él, el que hay que derrotar, y que solamente podremos derrotarlo con este pacto histórico. No hay otra alternativa, digamos, igualmente consistente. Creo que podríamos dejar por ahí, creo que ya son las 7:14, no sé si tengamos más tiempo. Muchas gracias, compañero. No, yo finalmente quisiera decir que el pacto histórico es un pacto para el reconocimiento. Todas las luchas que se hacen a nivel, no solamente en Colombia, sino mundial, son luchas por el reconocimiento. Por el reconocimiento, ¿por qué? Porque históricamente a las personas se les ha marginado, se les ha humillado, se les ha despreciado. Todos los grupos que se creen marginados, tanto los grupos, las negritudes, los indígenas, los grupos de diferencia de género, los grupos ambientalistas, todos lo que buscan en cierta forma es su reconocimiento, el reconocimiento como iguales, como personas. Entonces este pacto histórico es un pacto histórico, ¿por qué? Porque va a marcar la historia de Colombia hacia una historia del reconocimiento de esas ciudadanías libres que están pidiendo, que están luchando desde hace rato, incluso están colocando su pecho y están siendo asesinadas muchas por esa búsqueda, por ese reconocimiento. Entonces, es histórico por eso, más allá de cambiar la economía, más allá de cambiar los sistemas productivos, la clave es en que se va a iniciar una nueva era en Colombia en donde se va a reconocer esa diferencia, la diferencia étnica, la diferencia de género, la diferencia incluso de especie, porque es que tenemos que llegar hasta allá, como lo dice el compañero Fidel, reconocer las otras formas de vida que tienen que coexistir con nosotros para que nosotros podamos vivir en paz con los animales y con las plantas, además de en paz con nosotros mismos. Entonces, bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de Conciencia Ambiental, todos los jueves de 6 a 7. Dentro de 8 días nos vamos a ver y ojalá podamos comenzar a traer otras personas que también representen causas que pueden estar pensando diferente a nosotros, pero que en última esas luchas por el reconocimiento van a ser iguales y en eso somos comunes, ¿no? Bueno, compañeros, entonces, hasta luego. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que nos vieron hoy y nos van a ver. Gracias. Luego. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Emerson. Muchas gracias. Quiero despedirme con un mensaje cortico, unas paralitas. Listo. Todo es de voluntad política y vamos por la voluntad política para hacer las transformaciones políticas, sociales y económicas en el territorio. Muchas gracias. El pacto histórico permite ser en la diversidad, la diferencia, la divergencia y con el conocimiento. Excelente, sí, señor. Gracias. Bueno, que estén bien. Ojalá nos podamos encontrar en otro espacio. Seguro que sí. Muchas gracias, compañeros. Un gusto. Gracias, Edwin. Que estés bien.